Muy buenos días, Dios te bendiga. Esta es tu sección entre té y palabra. Hoy viernes, sí, hoy es viernes. Damos gloria y honra al Señor por este día, porque el Señor nos ha dado salud, el Señor nos ha fortalecido y hasta aquí podemos decir Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Cuánto puedes dar un gloria a Dios y un aleluya ahí en medio de sus quehaceres diarios, en medio de lo que estás atravesando, en medio de tu situación, en medio de tus diligencias? Mantener una actitud de alabanza en medio de cualquier situación es vital e importante para cada uno de nosotros porque tomamos una actitud de agradecimiento a Dios a pesar de, y Dios se agrada y recibe esa adoración. Hoy quiero que me regales algunos minutos. Quiero hablar de un tema en específico en algunos minutos de manera introductoria porque es un tema que quisiera abundar durante los próximos días o quizás la próxima semana, en los momentos en que pueda yo compartir la palabra contigo. Hablaba estos días con una joven y me dio una noticia muy importante. Ella me dijo con una alegría y una actitud de regocijo: acabo de entregarle mi corazón al Señor. Mi alma le pertenece a Dios. Ella tomó la decisión de servir al Señor y dio el paso de fe y tomó la determinación. Ahora, me pareció muy interesante cómo ella había entendido que desde ese momento había comenzado una batalla espiritual y ella me hizo algunas preguntas porque ella quería ser responsable y estar preparada para las amenazas, para las acechanzas del enemigo y para las situaciones que ella sabe que tiene que trabajar primero con ella. Eso me llamó muchísimo la atención y no quiero pasar por alto este momento y quiero comenzar de manera introductoria esta conversación que yo sé que como ella hay muchas hermanos y hermanas que quizás están comenzando en el camino del Señor, quizás te habías apartado y estás regresando, quizás estás en ese proceso, quizás llevas muchos años en los caminos del Señor y has pasado de perspectiva este punto de vista que nos da la victoria en medio de nuestro diario vivir. Así que primero quiero felicitar a esa joven y pedirle al Señor que la siga bendiciendo de una manera especial y poderosa. Ahora, quiero que vayas conmigo brevemente a Efesios capítulo 6. Voy a leer algunos versículos del versículo 10 en adelante y vuelvo y repito, esto es una introducción a esta conversación que quisiera aportar a este punto en varios momentos en la sección entre té y palabra cuando Dios me permita compartir con ustedes. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diga conmigo un fuerte amén, que significa así sea. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos da unas instrucciones específicas. Nos dice la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Número 1. Nos está diciendo de una manera simple, directa y precisa: es necesario que estés fortalecido espiritualmente. Cuando acabamos de leer este subtema ahí que dice la armadura del Señor, la armadura de Dios, estamos hablando de una armadura simbólica. El ejemplo que se utiliza lo voy a colocar aquí quizás más adelante ahí mientras vas escuchando la palabra. La vestidura del soldado romano, habían unas características, habían unas herramientas que se colocaban estos soldados romanos para enfrentar las batallas. Recuérdate que las batallas en este tiempo no eran como batallas como las de ahora, tecnológicas, por computadora, por satélite. Eran batallas cuerpo a cuerpo, de frente a frente. Grupos enteros, cientos y miles de guerreros
se reunían en zonas abiertas, donde ellos con sus armaduras, con sus preparadas, hechas a mano, con sus hierros, con su cobertura, con sus cabalgaduras, se reunían en estos lugares y tenían enfrentamientos bélicos cuerpo a cuerpo, frente a frente. Y para eso había que tener fortalezas, había que tener cobertura. No se podía ir a esa guerra simplemente con la ropa de estar en la casa. No se podía ir a esa batalla sin ninguna herramienta que te ayudara a la autodefensa y a tener cobertura de las amenazas en el aire, de las amenazas en tus espaldas, para tú defenderte, para tú poder correr, para tú poder moverte con agilidad, para tú poder reaccionar ante los ataques de estos enemigos. Tenías que ser sabio y revestirte con unas vestiduras específicas. Pero ahora el Señor nos está diciendo: hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Número 1, el que te va a dar la fortaleza, la agilidad, la sabiduría y el verdadero poder se llama el Señor Jesucristo. Por eso comencé compartiendo contigo la decisión tan importante que tomó esta joven de entregarle su corazón al Señor. Y ahora entendiendo que está en medio de una guerra, porque hay algo que tenemos que entender, que aunque hayas aceptado a Cristo o no, estás en medio de una batalla espiritual. El beneficio de que Cristo sea el dueño de tu vida es que Él te va a revestir del poder de su fuerza. Él te va a dar las capacidades, las habilidades, los utensilios, las herramientas para tú vencer en medio de esas batallas. Ahora, cuando tú pasas el bando del Señor, cuando tú le entregas tu corazón al Señor, el Señor promete defenderte en medio de cualquier situación, de tus enemigos visibles e invisibles. Y brevemente vamos a mirar un poquito sobre eso. ¿Cuáles son los enemigos que tú estás identificando? ¿Quiénes crees tú que son tus enemigos? ¿Y cómo estás reaccionando delante de ellos? Número 1, el Señor te dice: yo quiero que tú te fortalezcas. Quizás el primer problema que podamos tener es que estamos débiles espiritualmente. Necesitamos fortalecernos en el poder de Jesucristo. Por eso Él dice claramente: el que necesite sabiduría, venga a mí y pídela. Una vez tú vienes a mí, una vez tú confiesas a Cristo como único y exclusivo Salvador, dice el Señor que Él te sella con el poder de su Espíritu Santo y recibiréis poder. Un pueblo, un guerrero, ¿verdad? Un pueblo guerrero que vence es porque tiene poder, porque tiene agilidad, porque es fuerte en muchos aspectos. Pero ahora no se trata de tus capacidades, de tus herramientas físicas. No se trata de tus conocimientos, no se trata de tu cuenta bancaria. No se trata de lo que tú puedas decir o no al enemigo, a tu vecino, a tu hermano para defenderte. No se trata de las palabras que tú sueltes en la calle mientras alguien se cruza delante de ti. No se trata de cómo ellos reaccionan en contra de ti y cómo tú te vas a defender. Ahora la estrategia la tiene Dios. Ahora será a la manera de Dios. Ahora el Señor te dice: yo quiero que tú te fortalezcas en mí. No quiero que pelees y negligentemente, quiero que pelees con táctica e inteligencia del cielo. Aleluya. El Señor quiere que tú comiences a enfrentar esta batalla de la manera correcta. Y como te decía ahorita, quizás cuando sales por la mañana no sales revestida con una armadura de hierro, de metal, de aluminio sobre tu cuerpo, pesada, con una espada en la mano, con algo en tu pecho, quizás las sandalias, la cobertura, y que vamos a estar entrando en detalles en ellas. No tienes toda esa vestimenta, pero tienes que defender a tus hijos, tienes que cuidar por tu salvación, tienes que cuidarte de pensamientos negativos,
de los dardos del adversario, de los comentarios de la gente, del rechazo. Tienes que cuidarte aún de ti mismo, de la sociedad que está oprimiendo nuestros valores. Tienes que tener una actitud y un pensamiento de autodefensa continuo. Tienes que mantenerte activo en medio de la guerra. Eso te corresponde a ti. Y en esta mañana el Señor te dice, fortalécete con el poder de mi fuerza. Y vamos a ir un poquito más adelante. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Número 1, Dios está proveyendo la armadura que tú necesitas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes salir descubierta? ¿Por qué no puedes salir de tu casa sin orar? ¿Por qué no puedes salir de tu casa sin leer la palabra? ¿Por qué no puedes dejar de congregarte? ¿Por qué no puedes dejar de buscar la presencia del Señor en ayuno, oración, en esas vigilias, en ese continuo buscar del Señor? ¿Por qué? Porque es ahí donde tú comienzas a capacitarte. Un soldado, por ejemplo, estadounidense, necesita capacitación, necesita entrenamiento, necesita días de ejercicio, tiempo de ejercicio, buena alimentación, necesita unas características en su vestimenta, dependiendo del lugar y del escenario donde él se vaya a estar moviendo. Un soldado vestido con una ropa para los lugares desiertos no es la misma vestimenta que puede y que necesita una persona que esté allá en Alaska, en los lugares fríos. Los colores, la tela, las características de esa armadura es totalmente diferente. Por eso te digo, Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe darte la armadura necesaria. Hay una armadura básica, hay una estructura básica que necesitas fortalecer en tu vida para vencer en medio de esa situación, porque estás diciendo, ¿cómo voy a vencer? ¿Cómo puedo funcionar? ¿Cómo puedo reaccionar de la manera en que Dios quiere? Revistiéndote de la armadura de Dios. Porque ahora viene el momento, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podráis estar firmes, porque el momento llegará, Quizás ya estás en medio de la batalla. Quizás ya estás en medio de los procesos. Quizás ahora mismo dice, ¿cómo estoy peleando? No puedo, siento herida, siento cansancio, siento que me canso de caminar, siento que me canso de orar, no puedo adorar, no puedo buscar a Dios. Vuelve al principio, vuelve al comienzo, vuelve a la estructura básica del Señor, vuelve a decirle al Señor, Señor, revísteme con tu armadura, porque yo quiero estar firme en la próxima batalla. Ahora, hay una amenaza contra un enemigo llamado el diablo, lo dice ahí en el versículo 11. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes y espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí no dijo contra tu maestro, contra tu hermano, contra tu amigo, contra tu suegro, contra tu hijo. No dijo nada de eso. Dijo que son contra huestes y potestades y gobernadores de las tinieblas de maldad. Número 1, cámbiate el switch de tu mente y entiende que estás en una guerra espiritual. Que no vas a repeler en contra de ellos con ignorancia. Que no vas a traer palabras torpes en contra de nadie, ni a pagar diente por diente. De la misma manera que ellos reaccionan, porque tú no eres así, tú no eres como ellos. Tú eres diferente, tú eres un soldado revestido con la armadura de Dios. Ahora es el Espíritu Santo que te dice qué hacer. Ahora es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios que te dice cómo moverte, cómo hablar. Por eso es importante la oración. Porque hablando con Dios, Él te dice cuál es la estrategia perfecta que tú necesitas para vencer a tus enemigos invisibles. Hay situaciones dentro de la casa, ¿cómo los vas a ver si no estás revestido del discernimiento del Señor? De la visión,
de la sensibilidad al Espíritu Santo. Dios quiere enseñarte todas esas cosas. Aleluya. Entendiendo que esta batalla es espiritual contra todas estas organizaciones que están enfocadas en traer destrucción a tu vida. El Señor vuelve y te lo repite en el versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ested firmes. Toda la armadura de Dios. Ahora, tú me dices, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura de Dios? Vamos a buscar aquí cuál es la armadura de Dios. Número 1. El escudo de la fe. El escudo. Hoy solamente voy a mencionar por encima y luego otros días más anteriores vamos a profundizar en esto. Hoy quiero que sepas que es necesario de revestirte de una armadura y que comiences a tomar prioridades en tu vida, darle el paso de fe para que el Señor comience a prepararte. El escudo de la fe, el calzado sobre los pies, el escudo te protege, es esa herramienta de protección. El calzado va ahí en tus pies y te da agilidad a moverte conforme a la obediencia al Evangelio del Señor. La espada de la palabra de Dios, la espada que es la Biblia, ese libro que quizás hace tiempo no lees, esa es la espada de tu autodefensa. La palabra del Señor no será a tu manera, será conforme a lo que dice la palabra. El cinturón de la verdad, eso que te ciñe y te da autoridad, te posiciona y te dice, yo soy propiedad de Dios, voy conforme a la verdad de este evangelio. La coraza de justicia que protege tus sentimientos, tu pecho, que protege el corazón, el órgano tan importante. Alabado sea el nombre del Señor. Y también tenemos el yelmo que protege tu mente, que va ahí en tu cabeza, que protege de los dardos del enemigo, que te protege de las acechanzas que vienen a tu mente a querer destruirte en tus pensamientos. Esto lo puedes encontrar en Efesios capítulo 6, del 11 al 17. Volvemos y lo repetimos. La espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, zapatos de la paz, coraza de justicia y cinturón de la verdad. Todas estas herramientas tú las necesitas para vencer. Y tú dirás, ¿cómo yo puedo recibir todo esto? Mira qué lindo es el Señor, que tan pronto tú le dices, Señor, aquí estoy. Quiero pelear esta batalla. Yo quiero enfrentar al verdadero gigante. Yo quiero enfrentar de raíz la verdadera situación en mi familia, en mi corazón, en este problema que hay aquí en mi casa. Yo quiero ser un guerrero, una guerrera tuya. ¿Qué debo hacer? Y el Señor te dice, ven a mí así como estás. Yo tengo el poder para restaurarte, para limpiarte, para cambiar tu armadura, ponerte una armadura nueva, ponerte toda la armadura que tú necesitas y cada día irte preparando para que tú seas más ágil y más obediente a mi palabra y tengas más sensibilidad en medio de tus batallas. Porque Dios quiere que tú camines en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Dios quiere que tú camines en victoria. Hoy es un buen día para decirle, Señor, me llama mucho la atención esta armadura y quiero comenzar a profundizar con ella. ¿Qué quiero hacer? Quiero entregarte mi corazón. Quiero entender que necesito ser revestido con tu poder. Quiero ser fortalecido por ti. Ese es el primer paso. Quizás tienes muchas preguntas y dices, no sé hacer esto, ¿cómo hago lo otro? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo orar? ¿Cómo ayunar? ¿Cómo buscar presencia? ¿Cómo leer la palabra? ¿Cómo mantenerme en la verdad? ¿Cómo andar en los principios básicos de la palabra? ¿Cómo mantener mi mente protegida de las amenazas, de las tentaciones? Todas esas cosas vamos a ir poco a poco profundizando en ellas. Pero hoy
necesitas entender que estás en medio de una batalla espiritual y a pesar de esa inminente amenaza, Dios te dice, yo tengo una armadura para ti. Madre, padre de familia, amigo, hermano, niño, joven, adulto, anciano, abuela, primo, vecino, Dios tiene una armadura para ti. Si tú crees en esta palabra y tú dices, yo quiero ser revestido de la armadura del Señor, yo quiero ser lleno de la presencia del Señor, yo reconozco que necesito en medio de esta situación que quizás se está saliendo de control, que quizás no tengo las herramientas, no sé cómo resolverlo. Dios quiere capacitarte. Dios quiere darte la inteligencia y el conocimiento para que avances a una conquista maravillosa en el nombre de Jesús, para la gloria y el testimonio del nombre de nuestro Señor Jesucristo, obrando poderosamente sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate, más adelante seguimos conversando sobre este tema. Vamos a ir más profundo en cada herramienta y queremos que tú hagas tus anotaciones y vayas profundizando en la palabra del Señor. ¿Cuáles son las armaduras? ¿Cuál es la armadura que el Señor quiere que yo tenga? ¿Cómo utilizarla? Y cómo ir de gloria en gloria, de poder en poder, de conquista en conquista, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Dios te bendiga. Adelante en el Señor.